Todos tenemos algo que aportar. Bueno, hay dos condiciones que necesitamos cumplir cuando aportamos. Y estas son bien importantes porque estas son bíblicas. ¿De acuerdo? Y ahorita lo vamos a ir viendo cómo es que la Biblia nos enseña que lo que voy a platicar contigo nos empieza a describir cuáles son estas dos condiciones que se requieren cuando tú y yo aportamos algo. ¿De acuerdo? Número uno, la primera condición que se tiene que cumplir es que otros son beneficiados. Otros son beneficiados. Cuando yo aporto, otros son beneficiados. Segunda condición que se tiene que cumplir cuando yo aporto es Dios es glorificado. Estas dos condiciones vas a ver a través de la Biblia, sobre todo a través del Nuevo Testamento, cuando tú estudias, cuando tú ves la vida de Jesús, la vida de los apóstoles, en cómo ellos aportaron, ¿sí?, para que la gente conociera de Jesús, para que la gente madurara en su caminar con Jesús, para que la gente creciera, para que la gente perseverara. Tú vas a ver estas dos condiciones siempre que se están cumpliendo. Otros son beneficiados. Segundo, Dios es glorificado. Cuando nosotros aportamos, el yo nunca forma parte de la fórmula. Amén. El yo nunca forma parte de la fórmula. Es más, vamos a aprender en esta noche que el yo no forma parte de la fórmula ni en lo que tú y yo vamos a aportar. Esto es interesante. Tú y yo cuando aportamos no tiene que ver nada con el yo, no se beneficia el yo no tiene nada que ver en esto. Bíblicamente nos enseña que cuando tú y yo aportamos se cumplen solamente dos condiciones. Otros son beneficiados y Dios es glorificado. Dígale a su vecino, todos tenemos algo que aportar. Vamos a empezar con 1 de Pedro 4, 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mire el 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, bueno, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da. Pero que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué dice? Amén. Hay cosas que tenemos que resaltar aquí. Si nos regresamos al versículo 10, me gustaría que resaltes esta palabra en tu Biblia. Dice esto: cada uno según el don que ha recibido. Amén. Fíjate bien. No te está pidiendo algo que tú ya tenías, te está pidiendo que tú aportes algo que tú ¿qué? Recibiste. Amén. O sea, Dios no quiere lo que tú pudieras dar humanamente. Él no ocupa eso. ¿Por qué? Bueno, reflexiona tantito conmigo. Si Dios te dejaría a ti aportar lo que humanamente posees, ¿quién se lleva la gloria? Pues tú. ¿Por qué? Porque tendemos a apropiarnos de nuestras habilidades. ¿Nunca te ha pasado? Es que yo sé hacer esto, yo estudié para esto, yo adquirí aquello otro y lo que tú quieras. Y no, por eso soy muy bueno, porque para esto me preparé. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que cuando tú y yo aportamos, las dos condiciones que te hablé hace rato siempre sean cumplidas. Otros sean beneficiados y Él sea glorificado. Y entonces Pedro resalta y dice: cada uno según la capacidad, el don que ha ¿qué?
recibido. ¿De quién lo recibiste? De Dios. Dile a tu vecino ahora sí. Tú tienes algo que dar que Dios te dio. Tú tienes algo que aportar que Dios te dio. Amén. ¿Sí? Que cada uno, el que está sentado aquí y que dice, por eso a mí no me han dado nada. No es cierto. Dios te ha dado algo para aportar para su reino. Amén. Y si crees que no te ha dado nada, júntate con alguien que te ayude a definir qué te ha dado Dios para aportar para el reino. Amén. Es cierto, es padre, es bueno poder nada más que te sirvan. Digo, ¿a quién no le gusta ser servido? Tenemos esa flaqueza en nosotros, ¿verdad que sí? Al hombre le gusta ser servido, nos gusta. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos de aportar. Dios te ha dado algo que aportar a su reino. Ahora se requiere que tú y yo lo pongamos a la orden de nuestros hermanos. Y fíjate lo que dice ahí: como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que aportar es una evidencia de la gracia que Dios me ha mostrado a mí. Amén. Sabes, hay cosas que yo he aprendido mientras estoy caminando cada día con Jesús. Yo tenía una manera de ver la vida y esa manera de ver la vida en cierta manera fue instruida por mi trasfondo, ¿sí? Por mi sociedad, por mi cultura, por donde yo trabajaba. Yo tenía una forma de ver las cosas, ¿verdad? Si me servías, pues te servía. Si no me servías, pues no te servía. ¿Cuántos de repente hemos caído en esas situaciones? Dices, esta persona se me hace que algún momento, ¿verdad? Entonces déjame ver de qué manera le sirvo, porque en algún momento me va a servir. O también aprendí que al que te produce, pues cuídalo, dale, ¿verdad? Pero al que no te produce, al que no, ese arrójalo. Entonces vengo de un mundo así, vengo donde los negocios son así. ¿Ha escuchado que los negocios son fríos, que los negocios son, ¿verdad? No puedes andar con el sentimiento dentro de los negocios, ¿verdad? Entonces vienes creciendo con estos ideales, con estas reglas de vida. Vienes a la iglesia y no funciona así. No puede funcionar así, porque la Biblia nos enseña claramente que en el reino no podemos hacer acepción de personas. Y si la Biblia nos enseña que no podemos hacer acepción de personas, es porque la Biblia nos enseña que lo que tú y yo podemos aportar, que nos dio Dios, va a ser para todas las personas. ¿Sabes que hay una porción en el libro de Mateo que habla que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos? Amén. Y entonces cuando venimos aprendiendo esto de Jesús, decimos, Señor, esto, llegamos a ese punto otra vez en nuestra vida, no, Señor, esto no tiene razón. O sea, yo tengo esta escuela, yo tengo esta formación, y dice el Señor, yo quiero que dejes esa formación a un lado. Quiero yo formarte a mi imagen y a mi semejanza. Y cuando tú permitas que te forme a mi imagen y semejanza, vas a hacer la locura para los que están allá afuera. Qué padre sería que todos aquí podríamos aprender a aportar sin acepción de personas. No importando qué nos puedan dar, eso no importa. Porque si lo ponemos en el contexto de que Dios nos dio a Jesús por purita gracia, y ponte a pensar, ¿qué tú le podías dar a Dios? Nada. ¿Qué le podías dar a Dios? ¿Qué ganaba Dios al darte a Jesús? La Biblia nos habla que éramos los peores pecadores. Nada podía haber ganado Dios al dar a su Hijo Jesús. Entonces, ¿por qué lo hizo?
Por amor, por gracia. Entonces, en ese contexto, tú y yo podemos aportar nuestro servicio, nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestros dones a las demás personas por gracia, sin esperar lograr nada de ellos. ¿Por qué? Porque se cumplen las dos condiciones, que cuando yo aporto, otros son beneficiados y Dios es glorificado. No hay nada que ver conmigo en esto, porque aún lo que estoy aportando proviene ¿de quién? De Dios. Amén. ¿Quiere ver otros versículos conmigo? Mire lo que dice Primera de Corintios 12, 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Mira lo que dice: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Mira lo que dice el 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, ¿es quién? Es el mismo. Ahora escucha bien, esto es interesante porque dice que hay dones, hay capacidades, hay operaciones, hay talentos, hay multiformes maneras de aportar. Pero dice, quien hace todas estas cosas es ¿quién? Dios. ¿Quién te da la habilidad de aportar algo para su reino? Dios. ¿Quién te da el talento para aportar algo para su reino? Dios. Amén. Nada es tuyo. Todo proviene ¿de quién? De Dios. Amén. Mira lo que dice el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Cuando yo leí este versículo, me emocioné. Porque dije, Dios me ha dado su Espíritu para provecho. ¿Y sabes qué fue lo primero que pensé para provecho mío? ¿Cuántos de repente habían leído este versículo y cayeron en este error? Que me dio su Espíritu para provecho, gloria a Dios, para pedirle lo que yo quiera, para que me dé lo que yo quiera. Eso, me dio mi lamparita mágica. Espíritu Santo, yo quiero. No fue hasta que leí otra traducción que me di cuenta que yo estaba leyendo este versículo fuera del contexto. Porque me estaba dando cuenta que las dos condiciones que Jesús me enseña a través de su vida no se estaban cumpliendo al yo pensar que el Espíritu era para mi provecho. Porque las dos condiciones que se deben de cumplir es que otros son beneficiados y que Dios es glorificado. Entonces me fui a otra versión y mire lo que encontré en Palabra de Dios para Todos. Este mismo versículo y dije, el Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. Cuando yo lo leí así dije, ¿y yo dónde quedé? ¿Sabes dónde? Crucificado, muerto, escondido en Cristo. Yo no necesito nada porque estoy en Cristo. Y si estoy en Cristo, Él me ha hecho para darlo todo, sin esperar nada a cambio. Amén. Dígale a su vecino, tú tienes mucho que aportar. Sí. Mira, yo estoy orando que cuando terminemos de ver todas estas citas, tengamos una lista larguísima de gente que quiera aportar sus servicios y no tengamos que pensar un domingo en la mañana, ahora quién va a poder servir. Sí. Sí. Hermano, necesito tomarme un break porque ya me cansé. ¿Ya te cansaste? ¿De qué te cansaste? Si lo que tú estás dando no lo estás dando tú, te lo dio Dios para que lo des. Entonces puede ser
que no has estado dándolo como Él quiere que lo des. Amén. Y dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho de otros, de todos. Amén. ¿Quieres seguir aportando? Bueno, dígale a su vecino, no te canses de aportar. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus ¿qué? Sus bienes. Ahora, fíjate bien, hay algo interesante aquí. A todos los que él llamó los consideraba sus ¿qué? Sus siervos. ¿Qué hace un siervo? Aporta, ¿verdad que sí? Ahora fíjate, no les pidió que aportaran de lo suyo. No, les dio lo que iban a tener que aportar. Amén. Ahí dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llama a sus siervos y les entregó sus capacidades. ¿Sí? No les dijo, yo ya me voy, a ver cómo le hacen, pónganse. No. Le dijo, yo ya me voy, pero les voy a entregar lo que ustedes van a aportar dentro de mi reino. Por eso te digo que cada uno de nosotros tenemos algo que aportar. Mire lo que dice el 15. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Me gusta esta porción donde dice, a cada uno le dio conforme a su capacidad. En otras palabras, que si Dios a ti te ha dado el don del servicio, tú tienes la capacidad de servir para gloria de Él y para beneficio de otros. Amén. Si Dios te ha dado la capacidad para predicar, Dios te lo ha dado para beneficio de otros y para gloria de Él. Si Dios te ha dado cualquier capacidad que Dios te ha dado, dice, conforme a su capacidad. Amén. ¿Y qué más dice adelante en el 16? Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros, ¿qué dice? 5 talentos. Claro, porque en el reino de Dios se le da al que es fiel. ¿Cuándo sabes que estás siendo fiel? Cuando se te da una responsabilidad mayor. Tal vez empezaste cuidando 3 niños. Dije, ay, 3 niños, yo nací para más. Por eso no te dan más. Porque necesitas ser fiel con 3, sin quejas. Amén. Y cuando tu responsabilidad, cuando eres fiel con tu responsabilidad, por más pequeña que sea, se te da más. Dice que este hombre tenía la capacidad de tener 5. Entonces, ¿qué sucedió? Que trabajó sus 5 capacidades. Como fue fiel con sus 5 capacidades, creció en más capacidades. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo para la gloria de Dios y para el beneficio de otros. ¿Qué sucede más adelante en el 17? Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Mira el 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su. Dijo, 1. Lavar los baños. Y dijo, esto de lavar los baños no es para mí. Fue y lo escondió. ¿Verdad? No, yo nací para la grandeza. Mira, tú has haber nacido para lo que tú quieras. Pero en el reino de Dios las cosas no funcionan como allá afuera. Amén. Eso es lo que tenemos que ir renovando nuestra mente todos los días. Todos los días yo tengo que renovar mi mente. Todos los días tengo que no conformarme a la manera de trabajar allá afuera. Y decir, Señor, ¿cómo funciona tu reino? Tu reino funciona diferente. Amén. Mira lo que dice el 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. ¿Y qué dice? Arregló cuenta con ellos. Ándale. Llegó. Después del tiempo dijo, vamos a platicar. Mire lo que dice el 20. Llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo, Señor,
me diste 5, los hice los trabajé para tu gloria, otros fueron beneficiados y Señor, se me abrieron oportunidades de otras maneras de poder aportar y Dios, se duplicó mi trabajo, se duplicó mi servicio, se duplicó mi aportación, Señor. Qué maravilla. ¿Sí? Y mire lo que dice 21. Y su Señor le dijo: qué bueno, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo ¿de qué? De tu Señor. Amén. ¿Sabes qué es lo que más me va a gustar del cielo? Escribe esta: que allá no va a haber quejumbrosos. Amén. Amén. Dígale a su vecino: en el cielo no va a haber quejumbrosos. Ándele, atrévase. Entonces, si en el cielo no va a haber quejumbrosos, pues hay que empezar desde acá abajo. Amén. ¿Sí? ¿Qué dice más adelante en el 22? Llegando también el que había recibido 2 talentos, le dijo: Señor, me diste 2 capacidades, pude aportar 2 maneras de servir. Señor, hubieras visto lo que pasó. Se abrieron otras oportunidades para servir de otra manera, de otra forma, Señor. Fueron otras 2 capacidades que pude lograr. ¿Y qué le dice el Señor en el versículo 23? Le dice: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo, ¿qué dice? De tu Señor. Aleluya. Y llegamos con el quejumbroso, el miedoso. Pero llegando también el que había recibido 1 talento. Señor, es que te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Sí, entró ahí medio filosófico. Sí, por lo cual tuve miedo. Y si no lo hago bien, y si me sale mal, es que si la riego, y si a otros no, se quejan, no les gusta, no, pues mejor no lo hago, que lo hagan otros. Sí, Señor, tuve miedo, Señor, tuve miedo. Fui y escondí la capacidad que me habías dado. Mira, Señor, yo no quiero compromisos, Señor. Yo no quiero esos compromisos, Dios. Es muy chido estar en tu reino, las bendiciones, aleluya, gloria a Dios, dame más de ti. Pero no me pongas a dar algo, Señor. Gloria a Dios que en Piedra Angular no hay de estos, ¿verdad? Es en serio, no hay de estos. Este mensaje es para que podamos enseñarle a otros, ¿verdad? Tuve miedo, Señor. ¿Qué iban a decir? Mira lo que dice el Señor en el 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Fíjate, le dice: tú me conoces. Y si me conoces, ¿por qué no aportaste? Y no es como que te estoy pidiendo que aportes algo de lo tuyo, te estoy pidiendo que aportes algo que yo te di. Amén. ¿Qué dice más adelante? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Hasta le dice cómo debería haber trabajado. Mira lo que dice el 28. Quitadle pues el talento y dáselo ¿a quién? ¿A quién? ¿Por qué al que tiene 10? Porque él está dispuesto a trabajar, a aportar para beneficio de otros y para gloria de Dios. Él no tiene miedo. Se los da al que es fiel en lo poco, en lo mucho se le pondrá. Amén. 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y hay
gente que dice, ay Señor, pero pues qué injusto es eso, Señor. No, no es injusto. Recuerda en el contexto, ¿qué decía Pedro? La multiforme gracia de Dios. Estamos hablando en ese contexto de que así como Él nos ha dado, nosotros debemos de aportar sin quejas. Porque para empezar no nos está pidiendo que demos algo que Él ya no nos ha dado primero. Amén. Está muy callado, me tiene asustado. El 30. Y al siervo inútil, ay, esto está muy feo. Y yo cuando leí esto dije, Señor, ¿en serio? Dijo, sí, porque mira, esta es una persona que no ha entendido quién es Jesús. Quiero que terminemos con Gálatas 6, 7 al 10. No os enganéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también. Ahora fíjate el contraste en el siguiente versículo. Mira, porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué dice? Lo que Dios te está pidiendo que tú des a su pueblo es lo que Él te ha dado en su espíritu, no en tu carne. No tan solo en su reino, en todas tus relaciones. Amén. En todas tus relaciones. Tienes razón. Hay gente que humanamente diríamos no lo merece. Tienes la razón, humanamente. Pero en el contexto de Jesús no tenemos la razón. Porque tú y yo también en un momento no merecíamos. Seguimos siendo inmerecedores si no fuese por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Dice el 9, no nos cansemos. Dígale a su vecino, no te canses. No te canses pues de hacer el bien, porque a su tiempo, sino que, y de acuerdo a lo que acabamos de leer en Mateo, ¿sabes qué vas a cegar? Una responsabilidad mayor. Hermano, tú y yo tenemos algo que aportar. Ya lo estamos haciendo. No nos cansemos. No nos cansemos. Va a haber momentos difíciles. Va a haber momentos que digas, oh, Señor, mejor lo escondo. No quiero compromisos. No lo escondas. Porque una persona que esconde su aportación es una persona que no ha conocido a Jesús. Qué triste, ¿verdad? Que puedes pasar mucho tiempo en la iglesia y no conocer a Jesús. Porque uno que conoce a Jesús es aquel que lo da todo a beneficio de otros para la gloria del Padre.